Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Camino de santidad, con el hermano Omar Duaret. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. Hay otra forma de refutar la tesis que sostiene que un cristiano no puede trabajar como funcionario público, porque eso sería colaborar con la bestia que habla Apocalipsis. Aparte de la manera que fue abordado en el primer programa, el cual lleva este mismo nombre, ahora lo enfocaremos desde otra perspectiva, pero manteniendo el contexto bíblico como autoridad. No hay nada mejor que pueda ayudar a sostener y fortalecer cualquier sistema de gobierno que pagar sus tributos, sus impuestos, debido a que con ellos se conserva, se sustenta todo régimen gubernamental. Si según las personas que dicen que no se puede colaborar con la bestia, con los sistemas de gobiernos terrenales, pregunto, ¿por qué Dios ordena pagar sus tributos? Romanos capítulo 13, versos 6 y 7 dice así: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. En Romanos capítulo 13, versos 6 y 7, se establece que el creyente debe pagar todo lo que debe. Entre lo que se debe pagar, pues, son los tributos y los impuestos. ¿No les parece una contradicción lo que dice la Biblia con la opinión de las personas que dicen que no se puede colaborar con la bestia? ¿Cómo es que Dios ordena colaborar con la bestia al establecer que se debe pagar tributos e impuestos? Y luego personas afirman que no se puede trabajar como funcionario público porque ello es colaborar con la bestia. También no debemos olvidar que el Señor dijo, Lucas capítulo 20, verso 25, entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Esas instrucciones dadas por el Señor Jesús nos enseñan que hay cosas, aún en el mundo secular, en el mundo que no toma en cuenta a Dios, que se deben cumplir mientras ellas no vayan en contra de la sana enseñanza de Dios. Al punto que el Señor Jesús dijo que se debe dar a César lo que le corresponde a César. César es la representación de todo sistema de gobierno, aún antagónico al de Dios. Me sigo preguntando, si Cristo había venido para establecer su reino y para destruir el orden político existente,
¿por qué ordenó cumplir con el pago del tributo y el impuesto? Si los gobiernos son la resistencia satánica al reino de Dios, y no se debe tener nada que ver con el gobierno, pues eso sería adulterio contra Dios. Porque en el verso 6 de Romanos 13 dice que los funcionarios públicos son servidores de Dios. Ahora bien, si dice en 1 de Juan capítulo 5 verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, afirma que las personas que trabajan como funcionarios públicos son servidores de Dios. Dios no mandó a su pueblo que se saliera del mundo. Juan 17:15 al 17 dice así: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No es la voluntad de Dios que los creyentes se aíslen del mundo, sino que aprendan a guardarse de todo mal, indistintamente en el lugar que tenga que desenvolverse y la labor que tenga que desempeñar. Romanos capítulo 13 verso 1 dice de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Dios ordena que toda persona debe someterse a las autoridades, además del hecho de reconocer que han sido por Dios establecidas. Ese mandamiento dado por Dios en Romanos 13 indiscutiblemente refuta la posición de esas personas que dicen que un creyente no puede trabajar como funcionario público, porque eso sería ayudar a la bestia o sistema de gobierno que rige al mundo. Primera de Pedro capítulo 2 verso 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Son reiterados los versos bíblicos donde se demuestra todo lo contrario a la opinión
que trabajar como funcionario público es adulterio contra Dios. Al contrario, las Sagradas Escrituras registran que son servidores de Dios, enviados de Dios. Tito capítulo 3 verso 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Las Escrituras, lejos de apoyar las ideas de no trabajar como funcionario público, enseñan todo lo contrario. El cristiano tiene el sagrado deber de respetar las leyes del gobierno de su país. La actitud del cristiano hacia las leyes del país en que vive no es sólo un asunto de prudencia, es también un asunto de conciencia. El gobierno es instituido por Dios, y donde las leyes del Estado no están en directo conflicto con las leyes dadas por Dios, el cristiano está obligado como tal a ser un buen ciudadano. El cristiano debe tomar siempre una actitud diferente hacia la ley que la mayoría de la gente. Muchas personas del mundo se glorían de violar constantemente ciertas leyes sin ser, entre comillas, pescados, sorprendidos en el acto. Las leyes de un gobierno se hacen para proveer las condiciones de una vida ordenada. Una sociedad sin ley sería una anarquía. El cristiano debe ser ejemplo en cumplir con la ley. El ser buenos ciudadanos es la voluntad de Dios. Es tanto la voluntad de Dios como cualquier otra cosa para la vida cristiana. Pedro incluye a toda institución, repito, a toda institución. Esta expresión también significa toda ordenación u ordenanza, como se traduce en la antigua versión de Valera. Esto significa leyes de impuesto, leyes de tránsito, ordenanzas municipales y también leyes en contra del fraude, el robo y la violencia. Según las enseñanzas del Nuevo Testamento, primero, el gobierno es de origen divino, Romanos 13, 1 al 5. Segundo, el cristiano debe obedecer las autoridades, Romanos capítulo 13, verso 1. Tercero, el cristiano debe pagar los impuestos al gobierno, Mateo 22, 21. Cuarto, el cristiano debe orar por los gobernantes, Tito 3:1, Salmo 73, Primera de Timoteo capítulo 2 verso 1 y 2 que dicen: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Debido a tanta evidencia dilucidada en las Sagradas Escrituras, uno puede asegurar con plena certeza que el oponerse a que un cristiano sea policía, militar o funcionario público bajo esa tesis es realmente contradictoria a la autoridad de la Biblia. Es verdad
que la Biblia dice, Mateo capítulo 5, versos 10 al 12, de la siguiente manera: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El creyente es bienaventurado cuando sufre persecución por causa de la justicia de Dios. Es bienaventurado cuando por causa del Evangelio de Cristo es vituperado y es perseguido. Y sobre todo, que digan toda clase de mal mintiendo en su perjuicio. Pero jamás el creyente puede ser bienaventurado cuando le da una interpretación privada, cuando le da a las Sagradas Escrituras una interpretación privada y sufre por obedecer a esa interpretación privada cuando la Biblia misma le refuta. En ese caso, no se estaría padeciendo por causa de la justicia de Dios, sino por establecer su propia justicia y no la de Dios. Es lo mismo que hicieron los judíos. Romanos capítulo 10, verso 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Eso no es sujetarse a la ley de Dios. Eso es hacerse la víctima y creer que se padece por Cristo Jesús. Pero la realidad es que ese argumento es derrumbado por la fuerza de la verdad y no les queda más arma para la defensa que la contumacia, es decir, sabiendo aún que está equivocado, persiste en mantenerse en el error. Si en un momento de sobriedad, de reflexión, en lo íntimo pudieran responder con sinceridad, honestidad y reconocer que la Biblia no apoya tal tesis. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Uno debe padecer como cristiano, y eso no debe avergonzar al creyente. Pero padecer como malhechor o como persona que adultera la palabra de Dios, eso sí debe avergonzar. Segunda de Corintios capítulo 2 verso 17 dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió que habían muchos que medran. Medran significa que prosperan. Prosperan falsificando la palabra de Dios. Lucas capítulo 3, verso 12 al 14 dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo:
no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Cuando le preguntaron a Juan el Bautista unos publicanos, está de más explicar que eran funcionarios públicos al servicio del sistema de gobierno en el tiempo de Jesús en su ministerio terrenal. Y vemos en la respuesta de Juan que no dijo dejen de ser publicanos o soldados. No, al contrario, lo que les pidió fue honestidad, integridad en sus funciones cuando les dijo no exijáis más de lo que os está ordenado, y a los soldados les dijo que no hicieran extorsión ni calumniaran y se contentaran con sus salarios. Eso contrasta realmente con la opinión de las personas que piensan que los cristianos no pueden o deben ser funcionarios públicos, militares o policías. ¿Y qué hablar de Cornelio, que digamos fue recibido formalmente como el primer miembro de la iglesia de origen gentil, y que abrió la puerta para todos los creyentes gentiles? Este era un soldado, y eso no fue impedimento para llevar una comunión con el Señor de manera profunda. Hechos capítulo 10, verso 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, escuche bien, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. También no está de más hablar del carcelero que se convirtió con toda su casa, y lo podemos constatar en el libro de los Hechos en el capítulo 16, o el centurión que aparece en el Evangelio de Lucas capítulo 7 verso 3 al 5. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. De este centurión el Señor Jesús dijo, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras aparece que dejaron sus profesiones, sea soldados o publicanos, como el caso de Zaqueo, porque era estorbo para una vida espiritual sana. Tampoco vemos alguna observancia o señalamiento de parte de Jesús o los apóstoles exigiendo la dimisión o abandono de esas profesiones, porque eso ocasionaba estorbo para ser un verdadero creyente. Tampoco vemos que dijeran o insinuaran que eso era contribuir con la bestia o sistema de gobierno influenciado por Satanás. Todas esas ideas que el creyente no puede ser funcionario público, militar o policía porque es contribuir con la bestia del Apocalipsis son presuposiciones, nada más. No hay nada en la Biblia que afirme tal supuesto, sino demuestra que son simplemente prejuicios. El título del programa: ¿pueden los cristianos ser funcionarios públicos? Segunda parte.
¿Y quién les habló? Su amigo Omar. Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Esto fue Camino de Santidad con el hermano Omar Duaret. Hasta una próxima entrega. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad.